Estados espirituales, silencio. Hola a todos. Hola, Dr. Lightman. Continuamos nuestra serie de charlas de estados espirituales y hoy nos gustaría hablar acerca de un estado muy especial llamado el silencio. Si echamos un vistazo a la vida del ser humano, la mayor parte del tiempo está en silencio. Es algo que no es igual para todos, pero hablando en general, la persona, la mayor parte de su vida está en silencio. ¿Cuál es la raíz espiritual de esto, Dr. Lyman? Bueno, probablemente podemos expresar nuestra emoción si la tenemos que expresar a alguien. Podemos transmitirla en el tiempo, en el impulso. Pero yo personalmente no veo nada malo en el silencio. Al contrario, el silencio es como el oro. El silencio es oro, dice el refrán. Es una señal de sabiduría, de trabajo interno, de reflexión interna. Así que el silencio es bueno, es mejor que el ser parlanchín. Pregunta, ¿el silencio es comunicación de información? Doctor Lyman, depende de qué tipo de silencio. En la espiritualidad, el silencio o el hablar, ¿cómo es? Porque en la espiritualidad no tiene uno el cuerpo físico, entonces ¿cómo se intercambia la información? Doctor Lyman, el intercambio de información en el mundo espiritual es con la transición de sensaciones, de emociones, pero no es necesaria verbalmente, incluso sin abrir la boca, sin utilizar expresiones faciales, sin nada externo ni impresiones externas. Tú quieres influir a alguien, otorgar a alguien sin nada de eso. Entonces, tenemos el habla y tenemos el silencio. ¿Podemos comunicarnos silenciosamente con el Creador o hablar con Él? Doctor Lyman, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que a veces tuvimos tales lecciones con mi maestro Rabash. Cuando éramos 15, 16 estudiantes que nos reuníamos alrededor de una mesa y de pronto decía él, hoy vamos a estar callados, vamos a estar en silencio. Y todos callábamos, cerrábamos la boca, cerrábamos los ojos o no, dependía, y estábamos en silencio. Y ese tipo de silencio duraba por 1 hora o 2 y no era difícil. Al contrario, internamente es como si estuvieses hablando a todos y tenías tantas cosas que explotaban dentro de ti, pero por fuera todo el tiempo, todo el mundo callado. Sí, pero la persona normalmente está callada todo el tiempo. Entonces, ¿a quién habla? ¿A su ego? ¿A la fuerza superior? ¿Cómo distinguir que estoy hablándome a mí mismo o al Creador? ¿Puedo acaso hacerlo? Doctor Lyman, bueno, eso es lo que tú te imaginas a ti mismo. Puede ser a tus padres, a tus familiares, amigos, al Creador. A quien tú te imagines realmente es a quien estás hablando. Con eso es con lo que estás en comunicación. Si no tuviésemos estas pausas, estos silencios, no podríamos entendernos unos a otros. Por eso son importantes. Dr. Lyman, sí. Es interesante ver que en los programas de televisión, cuando se reúnen los políticos, no se escuchan unos a otros, hablan todos juntos y simplemente tienes ruido. Eso es muy característico de los políticos.
La gente corriente suele comunicarse de forma normal, permitiendo a los demás expresarse, es decir, muestran algún tipo de respeto hacia la otra persona. Entonces, una pausa, un silencio es como inhalar y exhalar. No es posible estar todo el tiempo, por ejemplo, exhalando. Entonces, quiero preguntar, en una comida cabalística, los silencios se utilizan mucho. Los cabalistas desde tiempos ancestrales utilizan esto, el silencio. Dr. Lyman dice, los cabalistas hablamos, lo que pasa que no es verbalmente, sin abrir la boca, hablamos. A veces podemos estar en todo tipo de debates, de disputas incluso, pero todo ocurre sin emitir nada, sin pronunciar nada. Entonces simplemente imagino una especie de luz blanca que se reduce a un punto, pero es como una conversación que es interna. Sí. Y nos influimos unos a otros y esto gradualmente se va expresando e influyendo en otras partes. ¿Y para qué sirve? Sirve para no interponerte en el camino de nadie, ni que nadie se interponga en tu camino. Y con eso puedes empezar a entender los resultados de este tipo de charlas. Yo estoy a favor de que la gente se comunique así. ¿Podríamos decir que el silencio es una fuerza? Dr. Lyman, claro que sí, por supuesto. Y eso se manifiesta especialmente en la familia. Por ejemplo, cuando la esposa prefiere guardar silencio y el marido no es capaz de hacerla hablar de ningún modo. Ella se queda en silencio. ¿No es eso una fuerza? No sé, dice el anfitrión, pero es difícil estar en desacuerdo. Entonces, el silencio es una forma de transmitir información, Dr. Lyman, una forma muy potente de hacerlo. O cuando alguien no quiere hablar contigo, en absoluto, cuando corta todo tipo de expresión y voz. ¿Cuándo necesita hablar la persona y cuándo tiene que estar callada en su desarrollo espiritual? Dr. Lyman, en el desarrollo espiritual la persona tiene que comunicarse constantemente con el Creador. Es decir, estar en contacto constante con el Creador. Yo soy para con el Creador y el Creador es para conmigo. Y tengo que estar todo el tiempo en esa comunicación. Y todos los otros tipos de comunicación con los amigos, con el grupo, con el que hacemos el trabajo espiritual, etc. Todo eso depende de la medida en la que podamos estar conectados de una forma productiva y no para estorbarnos unos a otros. Entonces tenemos que hablar con el Creador todo el tiempo y con los amigos tenemos que estar en silencio de vez en cuando. Dr. Lyman, sí. Usted dijo que si hablamos con el Creador es bueno, pero si el Creador empieza a hablar contigo, quizá tengas que ir a visitar al médico. ¿Acaso escuchamos voces? ¿El Creador habla contigo? Dr. Lyman, sí, en la sabiduría de la Kabbalah hay sitio para eso también. Claro, pero la voz del Creador no es una voz, es una sensación. Recibes como una influencia externa. ¿Cómo sentir que el Creador te está hablando? ¿Cómo comprobarlo? Nadie puede comprobarlo. Solo depende en la medida en que la persona visualiza de forma correcta su conexión con el Creador.
o establece de forma correcta su contacto con el Creador. Hay algo que se llama voto de silencio, Dr. Lightman. Sí, el voto de silencio. La gente entendió hace tiempo que el silencio es mucho más importante que cualquier tipo de conversación y por lo tanto se dice que que el hablar causa 100, el silencio causa 200. Es un refrán que se dicen. También se dice que el hablar es plata, pero el silencio es oro. Y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿hablar es un pecado? Sí, cuando una persona toma el voto de silencio, entonces la persona deja de hablar durante un año o dos. Y hay gente que no habla durante toda su vida. Sí, exacto. No es malo en absoluto, porque en principio no hay nada de lo que hablar. Es simplemente podemos hacer todo sin tener que hablar. Entonces sería bueno que en el mundo la gente no hablara. Dr. Lightman, sí, lo cierto es que sí. Bueno, no todo el mundo, porque tenemos niños, tenemos colegas en el trabajo, esposas, pero podríamos limitarnos un poco para no tener conversaciones vanas, superfluas. ¿Qué es mejor, decir la verdad a la cara o guardar silencio? Dr. Lightman, guardar silencio es siempre mejor. En el libro del Zohar se dice: aquel que lee en el libro de la Torá, uno lee y el otro está en silencio. Y si dos personas leen la Torá, dañan la fe superior. Entonces es como la inclinación al mal. ¿Qué significa todo esto? Significa que cuando solo una fuerza trabaja en la persona, está claro para la persona, la razona, la procesa, sale el resultado y puede obtener algún tipo de enseñanza. Y si no entiende la diferencia entre aspectos diferentes, dos aspectos diferentes de su vida, por ejemplo, entonces no es posible que llegue a analizar qué es la verdad o qué es lo opuesto a la verdad. Entonces, si uno lee, el otro tiene que guardar silencio. Sí, entiendo. Usted dice que la palabra es como la plata, el silencio es como el oro. Los cabalistas intentaron guardar silencio para no pronunciar algo que no estuviese todavía maduro, por así decirlo. ¿Por qué tuvieron tanto cuidado? Cada uno tiene su propia fe, su propio camino en la vida y no podemos interferir. La persona no puede interferir con lo que hace otra persona. Cada persona tiene que elegir su propio camino y decidir qué va a hacer a continuación. Y si él escucha a todo tipo de consejos por todos lados, como hoy en día que te están bombardeando los medios de comunicación, las redes sociales, con todo tipo de cosas, con todo tipo de acciones y consejos, eso lo único que hace es limitar a la persona y no le lleva a nada bueno. ¿Qué tipo de información tuvieron los cabalistas a lo largo de las generaciones para estar en silencio? Tenían toda la información, dice el Dr. Lightman, que estaba oculto a ellos. La Kabbalah es una ciencia que se desarrolla. Los antiguos cabalistas
estaban inmersos en los secretos de la naturaleza, hasta tal punto que hoy en día ya no existen tales cabalistas. Entonces, ¿cuáles eran los secretos que no se podían difundir y había que estar callados? Los mismos que hoy, dice el Dr. Lyman. Los mismos. Que no hay nadie más que el Creador. Que en el mundo hay solo una fuerza, ¿verdad? Sí. ¿Y no se podía revelar eso? ¿No? Porque la gente quería tener muchas fuerzas diferentes. Sí, eso es lo que inventaron para sí mismos. Entonces los antiguos griegos debería ser realmente insultante para ellos que solo hay una fuerza. Claro, ¿qué otra cosa les quedaba que hacer? En la antigua Grecia, todos los dioses e ídolos que tenían, cada ciudad tenía su propio museo cuando visitamos. Entonces, tenían que ver que había muchas fuerzas en el mundo y por eso estaba prohibido revelarlo y por eso los cabalistas guardaban silencio. Sí, eso es. Bueno, una cosa más. Hay muchas citas diferentes, como por ejemplo que el silencio es el guardián de la sabiduría. Cuando la persona está en silencio, guarda su sabiduría, la protege y no la desperdicia. Y si habla de forma banal, superflua, innecesariamente, todo sale al aire, se queda así flotando. Y uno tiene que entender que el silencio es preferible, es siempre mejor. En el mundo no hay nada que merezca la pena hablar de ello. Es siempre mejor permanecer en silencio. Ya, pero aún así, pero ¿qué le da a la persona la capacidad de hablar? Dice Dr. Lyman, la capacidad de saber cuándo tiene que morderse la lengua y saber cuándo merece la pena hablar. Es mejor quedarse callado. Hay una cita más de Rav de Kosk que dice que no hay grito más grande que el silencio. ¿Qué significa? Significa que si la persona necesita decir algo, pero en vez de eso se queda callado, entonces aceptamos ese silencio como algo muy importante. Si la gente se quedara más callada, ¿el mundo sería un lugar mejor, Dr. Lyman? Sería un lugar mucho más limpio. Lo limpiaríamos de habladurías y de cosas superfluas e innecesarias. Podemos decir que hablar es comunicación porque se relaciona con la vida y hay tanto vacío en lo que otros dicen, en lo que nosotros decimos, en nuestra actitud hacia la vida y por eso todo nuestro habla está tan vacío y es mejor quedarse callados. Cuanto más la naturaleza, cuanto más la humanidad se acerca a su corrección, a revelar la fuerza superior, menos necesitaremos hablar, Dr. Lyman, sí. Y entonces será como Bala Sulam escribe que en la última generación, en sus escritos de la última generación, cuando la mayoría de la gente esté ya en la cualidad de otorgamiento, la cualidad del creador, la gente dejará de comunicarse. Dr. Lyman, se comunicarán pero de forma diferente. Yo no creo que sea por medio del habla, sino del pensamiento. Y sus pensamientos serán transmitidos. Podrán expresarse de forma más concreta.
de una forma más comprimida, sintética. Cuando usted estuvo con su maestro, el Rabash, ¿hablaban mucho? Doctor Lightman, solo si yo preguntaba algo, él hablaba, y si no, él estaba callado. Y pasamos mucho tiempo juntos, con los ojos cerrados, la boca callada, sin decir nada. Entonces no podías empezar a hablar con él de algo. Doctor Lyman, sí podía, pero entendía que tenía que ser algo serio. Y así es como nos tenemos que hacer con todo el mundo, que es mejor si nos ponemos a hablar que sea para algo serio y que merezca la pena, y si no, quedarnos callados. Doctor Lyman, sí, esa es una actitud correcta hacia el mundo y hacia la vida en general. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima ocasión.